Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a presentar un libro que yo creo que es uno de los más cortitos que voy a leer en este programa. ¿Cómo le podría hacer para que no sea tan breve? Pues hablándote un poco del libro, de su autora y de lo que nos quiso decir. Mira, para empezar, fíjate bien, es un libro muy pequeñito, ¿te das cuenta? Y solo está en blanco y negro, en su interior también. Es poco común que un libro ilustrado para niñas y niños sea solo en dos colores, porque lo que queremos es captar la atención de los lectores. También algo que sucede es que mientras los niños son muy pequeños, los cuentos tienen pocas letras, porque por un lado, la atención que tienen los niños es muy poquita. Tú si tienes un hermano o una hermana más pequeñita, te darás cuenta que no aguantan mucho tiempo una actividad, se distraen fácilmente, se cansan fácilmente. Entonces un cuento para bebés tendrá muy poco texto y será una historia sencilla. Pero este cuento, Casa de Marionetas, no es una historia para niños pequeñitos. Es más, es una historia para niñas, niños jóvenes y sobre todo adultos. Aunque forma parte de una colección para niñas y niños de la editorial mexicana Letra. ¿Por qué será entonces que un libro no tiene mucho color, no tiene muchas palabras, es pequeño? Tal vez porque lo que nos cuenta es algo muy duro y más bien el libro es un pretexto para hablar, para conversar acerca de esto que nos presenta la historia. Fíjate bien, Casa de Marionetas de Andrea voy a tratar de pronunciarlo bien porque además es difícil, Petrilk. Es un libro que me contó alguien que trabaja en esa editorial que muy poca gente puede entender este libro. Me intrigó muchísimo eso. A ver cómo es posible que un cuento hecho para niñas, niños, jóvenes y adultos casi nadie le entienda. ¿Será que la historia es muy complicada? Entonces pedí el libro para conocerlo. Cuando lo leí, no me tomó más de un minuto. Por eso es que también les platico, porque imagínense nuestro programa que el cuento dure un minuto, pues ¿qué vamos a hacer el resto del tiempo, verdad? Es interesante, porque no debe tener más de 50 palabras. Y no estoy exagerando. Entonces, ¿por qué, si es un cuento corto, de pocos colores, con muy pocas palabras, y no es un cuento para bebés, por qué es que la gente no lo entiende? ¿Quieren escuchar la historia? Y vamos a pensar acerca de ello. Y yo les compartiré al final de la historia lo que la editorial en su contraportada nos platica. Porque a lo mejor es justo eso, una invitación para pensar acerca de lo que se muestra en el libro. Casa de Marionetas de Andrea Petrilk. Para aquellos que no son marionetas. Yo soy Leopoldina. Yo soy Leopoldo. Pensábamos que el trabajo y la escuela eran importantes. Donde vivimos, la escuela y el trabajo no son importantes. Es importante conocer a alguien. Es importante de quién eres hijo. Nosotros
No pertenecemos a nadie. Nosotros no somos de nadie. Por eso, aunque sabemos, por eso, aunque trabajamos, donde vivimos, no valemos nada. Aquí termina la historia. Y en la contraportada, la editorial nos dice: somos parte de un sistema. Creemos que pertenecer a él es la única manera de ser alguien. Quizá es difícil pensar en un mundo distinto. Dentro de este escenario, ¿es posible mantener la esperanza? Ahora que ya escuchamos el cuento, ya que se los leo, me pongo a pensar y creo que, claro, es un libro que tal vez no nos dé mucho gusto leer, porque lo que los personajes nos plantean es la historia. Es que en ese lugar donde viven Leopoldina y Leopoldo, lo más importante es ser hijos de alguien, ¿no? Eso es lo importante. Y no importa qué tanto se cultive su mente o trabajen en algo, eso no importa. Entonces, ahora que leemos este libro, nos invita a reflexionar acerca de qué es lo verdaderamente importante en este lugar en el que vivimos. ¿Importa a quienes conocemos para conseguir un trabajo, un lugar? ¿El trabajo y la escuela son importantes para nosotros? ¿Por qué? ¿Es importante lo que haces, lo que aprendes? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Te gusta aprender? Si tú me ves y eres adulto, ¿te gusta el trabajo que tienes? ¿Nos sentimos que pertenecemos a un lugar porque hacemos lo que nos gusta y aprendemos lo que nos gusta? Casa de Marionetas aborda esta posibilidad de sentirnos como objetos a veces. Sobre todo nos pasa a los adultos que de pronto creemos que no importa qué pensemos, qué sintamos, siempre y cuando cumplamos con lo que nos piden. Pero no solamente somos tareas que cumplimos, somos sueños que se realizan, somos ideas que se concretan. Qué importante es que los más grandes en casa le platiquen a los más jóvenes acerca de lo que es importante, para que no se nos olvide ni a los adultos ni a los niños a medida que van creciendo. Tú, acerca de este tema, ¿en qué te quedas pensando? ¿Te gusta este cuento? ¿Crees que sea un cuento que deban leer los adultos, los jóvenes, los más chicos o todos? ¿En qué te quedas pensando? ¿Sabías que cuando dos personas están enamoradas, sus latidos se sincronizan? El ojo humano sano es capaz de distinguir hasta 10 millones de colores diferentes. Un cuerpo sano produce alrededor de 3 gramos de anticuerpos cada día. Los seres humanos pierden unos 18 kilos de piel en toda su vida y eso se reemplaza cada mes. ¿Sabías que los erizos pueden tener entre 5,000 y 7,000 púas? ¡Ten mucho cuidado! Observa con atención esta pieza. Su autor
es Jean-Michel Basquiat, que vivió y trabajó en Nueva York. Él nació en 1960 y murió en 1988. Vivió muy pocos años, murió muy joven, pero su trabajo sigue sorprendiéndonos a todos por lo vibrante de los colores y por lo expresivo que es. Algunos dicen que su forma de pintar es muy parecida a la de los niños pequeños. Así que observa esta pintura. Vamos a ver y analizar qué es lo que vemos de ella. La pintura se llama Pájaro sobre dinero. La realizó en 1981 y este es un cuadro que hizo en homenaje a un amigo suyo que era músico de jazz, un saxofonista llamado Charlie Parker. Basquiat pintó este cuadro con una manera muy suelta y muy expresiva. Vamos a imaginar cómo la realizó. Yo me imagino que primero de fondo puso el color azul y después fue agregando distintos colores. A ver, ¿qué colores identificas? El blanco, el negro, el amarillo, el rojo. ¿Qué crees que fue poniendo por capas primero? A lo mejor después del azul colocó el amarillo y luego el blanco y luego con algo que parece ser crayola empezó a dibujar sobre esos colores muy encendidos las figuras y los cuadros rojos, por ejemplo, o las letras y palabras en negro y en blanco, unos símbolos, y entonces representó también esta especie de cuervo interesante, ¿no? Vemos que hay 4 palabras. Greenwood de un lado y en otro lado dice para morir. Y esta frase para morir le ha llamado muchísimo la atención a los críticos de arte, a los que analizan y estudian el arte, porque este cuadro lo pintó Basquiat un poco antes de haberse muerto. Entonces dicen, a lo mejor él ya sabía que algo le iba a pasar. No sabemos bien qué es lo que ocurrió, pero este cuadro donde está el cuervo al centro, de perfil, en el que no podemos apreciar con mucha claridad sus alas, pero sí se encuentran trazadas, al menos una de ellas con una especie de crayola más hacia la izquierda, y vemos símbolos o algo que parece como hojas de color blanco, pero también el símbolo de amor y paz, y vemos como, no sé si son números 9 o la palabra A, también vemos una letra T. Esto a lo mejor quería decir muchas cosas para el pintor, pero nosotros que somos quienes observamos y apreciamos la pieza de arte, podemos darle muchas interpretaciones. Obsérvala. ¿Te gusta? ¿Te parece interesante? ¿Te genera algún sentimiento? Pareciera que el cuervo está triste, serio, contento. ¿Qué te parece? ¿Crees que tú podrías hacer algo similar en donde dibujes con un color de fondo de un material como la pintura de acrílico, como lo hizo Basquiat, y le vas agregando figuras, símbolos y letras con crayola o con colores? ¿Quieres intentar esta técnica que hizo él? ¿Quieres dibujar algo para algún amigo o amiga a quien quieras mucho para regalarle esta pieza? El arte puede ser un gran regalo, no solo para quien dirigimos la pintura o el dibujo, sino para quien aprecia la obra. Puede generar algunos sentimientos, algunas emociones, pero no necesariamente. Tal vez es que el autor quería expresar algo desde su corazón, o a veces desde la pasión, desde la emoción muy profunda. Cuando tú estés frente a una pintura, trata de analizarla, trata de entender qué es lo que el artista o la artista tenían en su mente y en su corazón.
Y entonces podemos llegar a niveles más profundos de contemplación, viendo la belleza en los pequeñísimos detalles. ¿Este cuadro te gusta o no? Si es algo que crees que es interesante, te recomendamos que sigas viendo el arte, porque el arte es un derecho que tienen todos los seres humanos. El día de hoy aprenderemos datos interesantes sobre un animal enorme y que puede llegar a pesar 4.500 kilos, medir hasta 5 metros, correr 40 kilómetros por hora y vivir 50 años en estado salvaje. Hoy aprenderemos datos curiosos sobre el hipopótamo. Cuando un animal puede llegar a vivir tanto tiempo en estado salvaje, nos hace pensar que no tiene depredadores. A ver, imagínate, ¿quién se comería a un hipopótamo? ¿Puedes imaginar? Sí tiene depredadores el hipopótamo. Sus principales peligros es ser devorado por leones, hienas y cocodrilos. Pero casi siempre cazan a hipopótamos o enfermos, débiles o muy jóvenes. ¿Por qué? Porque el hipopótamo, a pesar de que no se nos enseña eso, es un animal muy enojón y muy feroz. No solamente porque tiene muy mal carácter, sino que imagínate tú que eres un cocodrilito con hambre y se acerca a un hipopótamo. Y el hipopótamo, en ansias de defenderse de ti, corre con gran velocidad detrás de ti, con todo ese peso, 4.500 kilos y 5 metros. Es verdaderamente terrorífico para cualquier especie. De verdad que son peligrosísimos para los demás. Entonces, aunque tenga ciertos depredadores, le tienen mucho respeto. El nombre de hipopótamo es bien interesante, porque en griego antiguo la palabra hipopótamo está conformada por dos conceptos. Hipo significa caballo, hipótamos, río. Entonces los primeros hombres en ver ese animal pensaron que se trataba de un caballo de río. Tú y yo sabemos que el hipopótamo no se parece para nada a un caballo. Sin embargo, en la forma tan fuerte y rápida de correr, por eso lo asociaron. El hipopótamo es un mamífero y puede sumergirse mucho tiempo bajo el agua. Pueden permanecer sumergidos hasta 5 minutos y gracias a un reflejo pueden dormir bajo el agua, respirando de forma automática sin despertarse, es decir, subiendo a la superficie para tomar aire y volviéndose a hundir dentro del agua. Los más jóvenes tienen que salir a la superficie con más frecuencia. Por ejemplo, las crías de los hipopótamos no pueden contener la respiración tanto, nada más de 30 a 40 segundos, a diferencia de un humano que aguantamos unos cuantos segundos los humanos normales. Pero imagínate nada más este animal tan grande que puede estar prácticamente dormido bajo los ríos o lagunas en donde habitan hasta 5 minutos sosteniendo el aire. Es verdaderamente sorprendente. Fíjate que los hipopótamos les gusta tener a sus crías en el agua y los bebés se sumergen bajo el agua para ser amamantados y de vez en cuando suben a la superficie para tomar un poco de aire. ¿Lo puedes imaginar? Es un animal enorme, pero con estas habilidades. ¿Sabías que en Gabón, este país africano, algunos hipopótamos
practican surf, sí, porque aprovechan las fuerzas de las olas del mar para recorrer largas distancias. Y es una manera muy inteligente de encontrar, sin cansarse, algunas praderas donde pastar, porque lo mismo pueden comer plantas acuáticas como las que crecen en las costas de cuerpos de agua. Los hipopótamos viven principalmente en África. Les gustan los ríos, los lagos, los pantanos y, como ya lo has escuchado, pasan la mayor parte del día en el agua para mantenerse frescos y con la piel húmeda. Por la noche salen para pastar en la tierra. Los hipopótamos, para humectar su piel, además de estar sumergidos en el agua, segregan, es decir, que a partir de su piel expulsan una sustancia roja aceitosa. Por eso hace muchos siglos los hombres que observaron y estudiaron a los hipopótamos decían que los hipopótamos sudaban sangre, pero no. Ese líquido que es aceitoso en realidad es un humectante para la piel y también sirve como protector solar que les brinda también protección contra los gérmenes. Cuando los hipopótamos no encuentran alimento, que de pronto es lo que ha sugerido, porque los estudiosos están viendo por qué de pronto hay menos hipopótamos si no tienen muchos depredadores, si el hombre no caza hipopótamos, pues en gran medida se debe al cambio climático y de pronto a la escasez de alimento. Si hay sequía o si hay grandes inundaciones, de pronto no crece la hierba de la cual se alimentan porque son herbívoros. Entonces los estudiosos de los hipopótamos han descubierto que de pronto, al no haber plantas, los hipopótamos suelen volverse carnívoros y consumen carne de carroña, es decir, algún animal que otro animalito cazó y que dejó restos de su cuerpo por allí, llegan los hipopótamos y lo ingieren para no morirse de hambre, lo que nos hace pensar que aunque sean animales que no se mezclan con los humanos, que viven en lagos, que comen plantas y que no tienen depredadores importantes en su vida, también están en peligro por el cambio climático. Así que pensemos en cambiar nuestros hábitos porque una pequeña acción que hagamos en nuestro hogar puede beneficiar a todo el planeta y puede ser favorable incluso a animales que vivan tan lejos como los hipopótamos.